¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso de acá, de la Cámara de Diputados, con los ojos un poquito rojos todavía, porque nos quedamos hasta la madrugada en la sesión en la que finalmente se convirtió en ley la reforma de la ley de glaciares. Anduvo caminando por los pasillos, por todos los pasillos, camina siempre ella. Vero Benaim, mi amiga, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo le va, amigo? Todo muy bien, muy buenas tardes. Sí, vamos a estar repasando un poco, Mauri, lo que dejó la sesión, que también terminó en esta ocasión a la madrugada. 137 votos positivos tuvo la modificación impulsada por el Gobierno Nacional y respaldada por un grupo de gobernadores mineros. Vamos a dar detalles de quienes votaron a favor, pero también quienes votaron en contra. También estuvo ahí y sabe todo lo que pasó mi otro amigo, Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Mauri, Vero? Placer saludarlos en este jueves posterior a un día histórico. ¡Epa! Histórico le mandó. Y sí, porque, claro, fue la sanción completa de una modificación de una ley que había salido 16 años atrás y que el Gobierno Nacional, con decisión y con los votos y la confianza con la que se dio, me parece, en gran parte la sesión, un poco expresaba esto, salvo algún entredicho que contaba Caro recién, que sucedió con Pietragala. Después una sesión que se dio en un marco de suma tranquilidad, porque la oposición, me parece, entendió que el Gobierno Nacional tenía todo como para encaminarse hacia una votación afirmativa. Títulos del día. Diputado sancionó la reforma de la ley de glaciares. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. Un poco antes se constituyó la Comisión de Seguridad Interior y la diputada del PRO, María Florencia De Sensi, fue elegida como presidenta. Otra comisión que cambió de mando, en este caso es la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, donde la presidenta provisoria fue de Unión por la Patria. Se trata de la diputada Varinalis Marín. Bueno, esto fue un rato antes y ya casi que están todas las comisiones creadas, ¿no? Pero creo que falta una para el martes que viene. Comercio, ¿no? ¿Falta? No, no están todas. ¿Están todas? Faltan, no, ahora viene la tanda de bicamerales. Bicamerales. ¿No? Resolver las bicamerales. 46 tenemos todas las autoridades. Las permanentes, exactamente. También se volvió a constituir, en realidad se votó la presidencia de Mercosur. ¿Te acordás que se había convocado? Eso fue el martes, recordemos. Claro, como sí. Presidente a Arabia. En este caso pasó nuevamente a manos de Valdés, porque Arabia ya tenía otra comisión asignada. Y Derechos Humanos también estuvo otra de las. Claro, de y las ayer otro cambio fue esta Comisión de Niñez y Juventudes. Sí. ¿A qué se debe esto? Expliquemos. Hay un cupo de comisiones que por proporción debe corresponder en cuanto a las presidencias a cada uno de los bloques. La Libertad Avanza decidió que algunas de las presidencias que había tenido ya no las quiere más, se las dio a Unión por la Patria. Recordemos que están muy cerquita, 95-93, o sea que Unión por la Patria debería tener una presidencia menos. Entonces, en ese contexto, le dio un bar de presidencias que no tenía y a cambio se aseguró otras que reclamaba Unión por la Patria. Por lo tanto, ya están todas las comisiones permanentes y van a poder funcionar. Los presidentes de las comisiones pueden citarlas cuando tengan ganas. Desde ahora en más, cuando no están conformadas no pueden, ¿no? Obviamente, porque no hay presidente. Claro. O sea, cualquier tema que se gira una comisión puede ser tratado, como también cualquier comisión puede reunirse por una cuestión de debates políticos, ¿no? De foros. Sí, por ejemplo, ya que mencionabas la Comisión de Comercio, Mauri, posiblemente dentro de 2 semanas aproximadamente. Creo que la semana que viene, yo por eso preguntaba si era por autoridades, no, sí. La semana que viene se reúne, el martes que viene. Claro, tiene la intención de reunirse, no sé si es esta que vos decís justamente, pero entiendo que busquemos porque está publicado. Ah, ya está publicado, perfecto. Creo que está publicado. Pero tenía el dato de que se iba a por lo menos llamar y se iba a convocar aquí a la Cámara a representantes de la CAME, a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Y la idea de esta comisión... Martes 14. Ahí está. A las 14 horas. Semana que viene. ¿Dice con invitados o...? Dice, establecer agenda de trabajo. Claro, bueno. Y seguramente puede tener invitados. Como ahí se va a establecer un poco el marco, el camino. La presidenta, recordemos, es Gabriela, el presidente es Brugge.
Brugge, claro. Juan Sí, sí, Brugge, sí, Juan acá Brugge. la que firma obviamente esto es la secretaria de la comisión. Exactamente. Bueno, la idea es por lo menos más hacia fin de mes generar un encuentro con integrantes de la CAME y me dicen que va a ser una comisión bastante activa, por lo menos esa es la intención de por lo menos convocar cada 2 semanas, esto después estará por verse porque a veces los tiempos políticos no lo permiten, esto está claro, y no por la Comisión de Comercio, sino por cualquier comisión, pero bueno, es un poco lo que se viene para esta Comisión de Comercio que suele ser quien recepciona temas bastante importantes, no de agenda principal, pero sí de temas muy relevantes. Sí, Bueno. y otra de las cuestiones, decíamos, se constituyeron las 46 comisiones. Esto también da pie a que a partir de la semana que viene también la oposición presione para empezar a tener reuniones en distintas comisiones con temas que al menos ya marcó la agenda un poco también la oposición en el recinto en el día de ayer con los pedidos de apartamento, ¿no? Sí, recordemos, si la oposición tiene una presidencia puede llamarla, no tiene que pedir permiso a nadie. Las que no tienen presidencia necesita la voluntad de quien preside, pero bueno, está esta posibilidad de emplazar una comisión, que ayer había un debate técnico sobre si se podía con proyectos que no están incluidos en el temario, por eso no se hizo, pero de lo contrario una mayoría puede, como el año pasado pasó, abrir el recinto. Exacto. Y pedirle al oficialismo que convoque a una comisión. Esto, si hay una mayoría opositora en algún momento, va a Bueno, ocurrir. ayer tuvimos algunos indicios, ¿no? Con estos tuvimos pedidos de apartamento que, bueno, obviamente Mayoría necesitaban... de los presentes, pero no del recinto. Sí, bueno, en pero varios apartamentos. teníamos, digamos, tuvimos ahí de alguna forma un tanteo de lo que puede llegar a ser la posibilidad de que, bueno, la oposición avance muy cerca del quórum también, ¿no? Bien, ayer el único tema fue que se trató, fue el proyecto de reforma de la ley de glaciares, un proyecto que envió el presidente Javier Milei en diciembre, que fue aprobado en el Senado en febrero y que a grandes rasgos, ya van a explicar mis compañeros, tiene que ver con reformar la norma de protección de los glaciares para darle a las provincias facultad de definir si hay o no recurso hídrico en las adyacencias de un glaciar, lo que se conoce habitualmente como periglaciar. La votación llegó de madrugada y así fue. A continuación se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se modifica la Ley 26639 de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Expediente 72. S 2025, orden del día número 7. Sírvanse, por favor, diputados, emitir su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 137 votos afirmativos, 111 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo. Queda sancionado el proyecto. Se harán las comunicaciones correspondientes. Ahí vemos a Karina Milei, a Diego Santilli en uno de los palcos, llegaron de madrugada para festejar la sanción del último proyecto que envió Milei, que todavía no era ley, que envió Milei en sesiones extraordinarias cuando cambió la composición de ambos recintos, pero se estudió todo lo que tiene que ver con esta votación, que es de madrugada, las taquigráficas llegaron muy tarde, es muy probable que en algunos lugares por ahí no esté tan claro cómo se votó, pero seguramente la persona que lo tiene claro como nadie es Benaín. Pero para tenerlo claro como nadie, ya te puedo anticipar que si entras a la página de la Honorable Cámara de Diputados en votaciones, podés chequear todo esto que vamos a contar porque ya está casi subida. En tiempo real, Sí, ya está subida la votación. Media hora después de una votación uno puede ver el detalle Exactamente. de la votación, y si es a las 4 de la mañana, es a las 4 de la mañana que lo ves. Es impresionante porque además se puede Tenés que estar ordenar justamente por votación, por provincias, por Claro. partidos. Es Pero interesante. bueno, vamos a repasar como decía Mauri. Bueno, dijimos que la votación en la madrugada tuvo 137 votos positivos, 111 negativos y hubo 3 abstenciones,
También hubo 5 legisladores que estuvieron ausentes. Hay algunos que llamativamente se ausentaron en el momento de la votación porque los Porque se hizo habíamos tarde. visto. Los habíamos visto en el recinto Por ahí perdían mucho el más avión. temprano. ¿Hay Puede aviones a ser. las 4 de la mañana? Sí, Algunos bueno, si de te vas a algunos Tierra del servicios hay, Fuego, sí. sí. Viajas de madrugada. Bueno. por eso. Pero bueno, no es el caso, pero ahora vamos Porque alguien tenía que a hacer repasar. escala en Tierra del Fuego. Puede ser que, bueno, puede ser. Vamos a repasar entonces cómo se votó de manera positiva. Los 137 votos, ¿cómo se obtuvieron? Bueno, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza tiene 94 votos, votó obviamente todo uniforme. El PRO contó con los 11 votos también a favor, los 6 de la UCR, todo esto en su totalidad de manera uniforme a favor de la modificación de la ley de glaciares. 8 fueron de Innovación Federal, de provincias como Salta, Misiones y San Luis. Elijo Catamarca, que tiene su propio espacio representando al gobernador de Catamarca, Khalid, uno de los interesados en la modificación de esta ley. Brindó los 3 votos positivos, 2 de Producción y Trabajo, vinculados también a la provincia de San Juan. La otra provincia que de alguna forma, a mí siempre me dio la sensación que es una modificación hecha y derecha para San Juan, más o menos, ¿no? Sí, pero San Juan dio la cara, ¿eh? Sí, respaldó hay con que todo lo que destacar pudo. al exdiputado, acaso un poquito corporativo. Porque Respaldó con todo lo que conocemos pudo. a los diputados que se hacen gobernadores, pero Marcelo Rego habló, se conectó por Zoom, mandó a todos los funcionarios a las audiencias. Fue el único gobernador. El único gobernador, el primero en hablar, y también los mandó al plenario del martes. Exactamente. Se completan estos 137 votos positivos con 3 de independencia. Acá están los tucumanos que responden directamente al gobernador Jaldo. Que también Jaldo atravesando un tema complicado con las inundaciones en Tucumán por los temporales. 6 de Provincias Unidas. Acá apoyó una cordobesa, Torres. Este espacio votó dividido de alguna forma. Hubo apoyo de Chubut, de Río Negro, de Jujuy y de Santa Fe. Claro, Río Negro no es del gobernador, aclaremos. No. Capozzi. Jujuy, uno solo, ¿no? Sí, exactamente. Uno y uno, ahí sí los dos deberían, por lo menos son del partido que gobierna Jujuy. Sí, la presidenta Pero del bueno, bloque. Tienen opiniones Scaglia. distintas, Tienen opiniones distintas. Bueno, 2 de Unión por la Patria. Esto de alguna forma ya se podía Y los dos de Santa Fe, anticipar. Sí, son de ex-pro los dos, ¿no? Sí, y Núñez que responden y Scaglia. a Puyaro. ¿Responden los dos a Puyaro? Bueno, Scaglia. Núñez, nos perdimos. Y Núñez me parece. Un día lo llamamos y que nos cuente. Yo te está. doy como, me parece que sí, te levanto el pulgar con eso también. De Unión por la Patria tuvieron 2 votos que eran de los representantes de San Juan. Se esperaba Andino. Se esperaba una catamarqueña. Sí, Paladino. Pero no. No. Mira, hasta el día del plenario, el último donde se firmó dictamen, Unión por la Patria consideraba que iba a ir casi en su totalidad en el rechazo. Solo tenía algunas excepciones que tenía que evaluar. 2 eran los de la provincia de San Juan, una catamarqueña. Incluso hasta se miraba la posición de Snopec, que representa la provincia de Jujuy, donde también hay ¿Y Mendoza? minería. No, eran como los 4, y La Rioja en un punto también, se especulaba. Bueno, hasta ese día se especulaba que estos podían llegar a inclinarse a favor de la iniciativa. ¿Qué sucedió? Snopec votó en contra, ahora lo vamos a repasar con el resto de los que votaron en contra. Paladino terminó votando en contra y en San Juan, me digo que le dijeron predomina el interés de las provincias. Y además hay un dato muy importante, porque ojo con Andino, que puede ser el posible candidato del espacio peronista en San Juan en el 2027, a gobernador. Así que básicamente hay un interés ahí también político y el interés que prima de producción que tiene San Juan en este caso con la minería. Bueno, por otro lado, uno fue de Encuentro Federal, Nicolás Massot. Acá algunos argumentan una situación personal, tal vez una inclinación personal. Nada, alguna inclinación personal en este voto. Y uno solo de Santa Cruz, por Santa Cruz, que es de Garrido. Sorprendió esto porque los santacruceños habían votado en contra. Sí, exacto. Sí.
Sorprendió bastante, sí. Garrido incluso, sí. Igual, de todas maneras, aquí en Diputados, Garrido suele ser un votante alineado con el gobierno nacional, ¿no? Tuvo ahí un cruce con Máximo Kirchner al final porque Máximo Kirchner dijo que los 3 senadores de Santa Cruz habían votado en contra y ahí, fuera de micrófono, Garrido lo increpó, se armó ahí una especie de tole-tole que no se podía seguir la sesión. Bueno, estos son los votos favorables entonces. Estos son los positivos, los 137. Ahora vamos a reconstruir los negativos, que fueron 111. Bueno, 90 de Unión por la Patria, casi la totalidad del bloque que comanda Germán Martínez se manifestó de manera negativa. 11 de Provincias Unidas, y acá están el resto de los cordobeses que responden al gobernador Yarlora, 1 de Mendoza, 1 de Jujuy, 2 de Santa Fe, Cava y Provincia de Buenos Aires, 4 del Frente de Izquierda, los 4 legisladores que representan al espacio de izquierda, 2 de la coalición cívica. También el otro partner, el compañero de Mazot, en este caso Pichetto, en el espacio Encuentro Federal, en este caso votó en contra. Defendamos Córdoba, que es el monobloque de Natalia de la Sota, también se manifestó en contra. Coherencia con la diputada Marcela Pagano. Y Primero San Luis, donde está el representante Fernández, estos votaron en contra de Nadie la entendía por qué había dado modificación. quórum Fernández, ¿no? Es verdad. Sí. También porque sobraba. Ex diputado de Unión por la Patria. Exactamente. Estaba, es uno de en los que se fue. realidad, no llegó a asumir y entrar al bloque. No se sabía bien dónde Exactamente, iba en realidad a... proviene del peronismo. Claro, él proviene del peronismo, Proviene del pero... peronismo, cercano a Alberto Rodríguez Sá, ex gobernador de San Luis, pero nunca asumió, nunca estuvo de compañeros a los peronistas Pero actuales. fue una de las fugas en esto de la cuenta de la mayoría y las Exacto. minorías, ¿no? Claro, Cuando- porque Su nunca nombre trascendió, Claro, o sea, trascendió porque no sí. se sabía si iba a jugar adentro del peronismo o por fuera, terminó jugando por fuera. Bueno, y seguimos con las abstenciones. Acá hubo 3 abstenciones. 2 del MID, Falcone y Sago, y una de la Neuquinidad, que es el espacio que responde a Rolando Figueroa, que es de Maureira. No recuerdo en el Senado cómo votó... Creo que también se abstuvo Carroza. o en contra, pero creo que marcan Sí, una postura en no, ese... aparentemente hay una opinión pública en Neuquén bastante desfavorable Exacto. a esta reforma. Es una provincia que tiene cordillera, o sea, tiene glaciares y tiene hidrocarburos, no tiene minería. No, Entonces, predomina el petróleo. Predomina el petróleo, Sí. por ahí no tiene tanta presión de las comunidades laborales como son los empleados mineros de San Juan. Exacto. Y Exactamente. después los diputados del MID se abstuvieron porque habían solicitado una modificación en el artículo 3, Ujú. básicamente para quitar la palabra glaciares. Como no tuvo lugar esta modificación, ellos Decidieron abstenerse. aquejan de que están a favor del espíritu de la ley, pero ante la no modificación o la quita de la palabra glaciares, se entiende esto entre glaciares y zonas periglaciares. Bueno, ante la Iban a no votar eliminación, a favor en general. Son 2 votos que se abstuvieron. perdió el oficialismo porque decidió a favor, en No general abrir, en particular, no abrir la votación. no abrir la particular. votación. Un riesgo eso, ¿no? Ujú. Decíamos recién fuera de cámara, porque si por ahí se te enojan varios y te plantean que están en contra de un capítulo, si bien la votación es legítima, queda un registro complicado para las eventuales judicializaciones. No fue lo que pasó en este caso, porque en realidad todos los que votaron a favor, los 137, no objetaron ningún capítulo. Pero bueno, si están los votos para cada capítulo, bueno, si alguien quiere objetar, pero bueno, es una costumbre que se está haciendo acá en diputados. Pasa que los votos ya los tenían, digamos. Los votos ¿no? ya los Entonces, tenían. Arriesgar, perder Querían 2 o acelerar. sumar 2 no era en este caso. se Es me está tedioso cayendo el mucho. momento en el que un miembro informante te pide un cambio, pero Sí. bueno, hay que aguantarlo ese, ¿viste? Sí, Te pide un pero bueno, cambio. a veces suman, realmente son necesarios, otras veces no tanto, y en este caso me parece que como se daba que ya tenían el número, No, claro, tenían el número. Claro, decidieron exactamente. perder los 2 votos. Exactamente. Bueno, Bueno, hubo 5 ausentes 5 y ahora te voy a ausentes. decir, Me había olvidado. 5 ausentes, algunos no los vimos en todo el día ¿los realmente. motivos tenés? No tengo el Ah. motivo. Damos fe de que no estuvieron en todo el día, pero ahora te voy a Bueno, nombrar Rocío algunos. Bonacci sí. Alguno pero- que vos lo habremos visto durante la sesión y de repente no estuvo a la hora de la votación. Bueno, Bonacci de la Libertad Avanza, Tiene un- Fino Chiaro Tiene del un PRO. tema personal muy importante y muy bueno, o sea que creo que se justificó la ausencia.
Rocío Bonacci, ¿vos decís? Sí, sí. Sí, pues bueno, está embarazada, está no con sabía si podía licencia, decir, está con qué sé yo, licencia, pero no, bueno. Finocchiaro, García Aresca, González Gerardo y también el diputado, también representante de la provincia de Tucumán, Pablo Yedlin. Bueno, Yedlin y Finocchiaro, No estuvieron. por cuestiones de salud, Sí. entendemos que de hecho Yedlin tendría que haber asumido en la comisión de Juventudes, Ajá. de Niñez, que recordemos cambió la presidencia de la salteña, de la diputada salteña de la Libertad Avanza, que por acuerdos políticos ella aclaró Lo que iba a dijimos asumir en los Unión por la títulos, Patria. ¿no lo estuviste escuchando? Claro, exactamente, sí, pero que por eso también fue Exacto, la fue falta provisoria, de por eso yo no exactamente. sabía, es provisoria Sí. porque iba a ser Yedlin, no lo sabía, mirá. Sí, Claro. de Marín. El de Marín, exactamente, estaba en asumió los títulos. y en realidad la presidencia le va a corresponder a Yedlin. Le va a corresponder a Yedlin, que no estuvo ayer. Bueno, son ausencias que por ahí se permitió cada bloque porque las cartas estaban echadas. Me parece que el oficialismo sabía que se tenía un buen número. Igual no pudo evitar ninguna ausencia, claramente, pero hay algunos temas de salud entre las personas que estaban ahí. Ujú. Pero bueno, por lo pronto el número estaba bastante holgado, inclusive se hablaba de que se podía superar la línea de 140. Me Sí, parece yo tenía también... un piso de 140 que me parece que en realidad ese era el número, pero con esta observación que se hizo del MID, ahí fue cuando se cayó a... Sí, a Sí, ver, porque estamos te hablaban hablando de de que 137 se esperaba como un voto piso. más de Córdoba. Claro, un voto de Se Córdoba. esperaba algunos votos más de el Unión por la Patria, que Sí, son varios los que exactamente. nombramos, pero que ninguno era necesario, entonces la Ujú. verdad que Sí, sí, todos sí. hacían las cuentas de qué convenía en función de un resultado que ya estaba terminado. Bueno, en fin, tenemos, como decíamos, este proyecto, esta ley ya nueva, la reforma de la ley de glaciares, es otra, ya no es más la del año 2010, es una nueva que fue sancionada esta madrugada en la Cámara de Diputados, después de un debate largo que empezó allá por diciembre en comisiones del Senado, cuando parecía que no iba a haber acuerdo, por lo menos estaba bastante trabado, los gobernadores mismos pedían algunas modificaciones, se tomó todo el verano Patricia Bullrich en el Senado, lo terminó aprobando en febrero, tuvimos audiencia pública en marzo, un tema que se había omitido en el Senado y que finalmente se cumplió acá en diputados, se tomó el tiempo, por eso se tardó, dijo Mayoraz, el diputado libertario que estuvo a cargo junto con José Peluc de organizar las audiencias, que había que esperar tiempo para que la ciudadanía pueda interiorizarse y finalmente esta madrugada tuvimos ley. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Seguimos en la bancada con toda la información de diputados en la posesión. Estamos todos haciendo el esfuerzo acá. Nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana. Vero, después se levantó ¿a qué hora?
5:30. 5:30. O sea, Vero no durmió, básicamente, está de gira. Estoy un poquito de lenta, es por... Sí, por ahí entiendan algún Se tipo para de entender. furcio que pueda haber en este momento, o a veces nos saltamos para no dormirnos. Pero bueno, la votación iba a ser a la 1, terminó siendo a las 3, 2:30, perdón. Nos terminamos yendo de acá a 3 y pico. Y la verdad que la sesión había empezado a las 3 de la tarde. Es cierto que empezó más tarde de lo habitual, según decían, porque había algunos temas logísticos, bastante típico de los post semana largo, ¿no? Donde conseguir vuelos a veces es complicado y los aviones que salen, no salen aviones para los diputados. O sea, por ahí alguien cree que salen aviones, son los mismos que salen regularmente. Si es una semana de mucha demanda, claro, lo que obviamente se le paga el pasaje, pero si es una semana de mucha demanda, se puede complicar. Me decían que por ahí había algunas complicaciones y por eso la sesión se estiró. Habitualmente suele arrancar a las 11. Si se hubiera arrancado a las 11, hubiera terminado seguramente antes, a las 10:30, 11. Pero se arrancó a las 3 de la tarde. Por si no saben, es ley la reforma de la ley de glaciares. Se cambió el texto del año 2010, ahí 2010, cuando se que aprobó la primera ley de presupuestos mínimos de glaciares. Ahora los gobernadores van a tener más incidencia en la definición de los límites o las restricciones para las inversiones mineras e hidrocarburíferas. Se estudió todo este tema y me dijeron que tiene como una especie de set, como que nos podemos ir. Ah, bueno. Es más, tiene hasta audio para presentar de uno de los funcionarios que estuvo el martes, todo el detalle. Todo. ¿Quién? Todo. ¿Quién? ¿Momento minero o momento glaciar? ¿Cómo sería? Pongo el cronómetro. ¿Momento de glaciares o momento de minería? ¿Viste que había un debate? Y yo diría que momento periglaciar. Momento periglaciar. Claro, exactamente. Presentado por Gonzalo Solabarrieta. Pongo el cronómetro, descansen y después Dale, vuelven. suerte, ¿Aclaratorio o desregulatorio? Aclaratorio versus desregulatorio, fue como el debate ayer. Claro, exactamente. Bueno, entiendo que el discurso es aclaratorio por parte del oficialismo y desregulatorio por parte de la oposición. No te la jugaste mucho, te aviso. No, y aparte no tengo por qué. Muy bien, no ahí tiene banca. Cuando tenga banca, claro, si decido algún camino político, ahí veremos. Acá son todos iguales para nosotros. Entonces, por eso a veces nos miran y dicen, bueno, tenemos todas las posturas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Mauri, es importante cuando se aprueban este estilo de iniciativas, como todas, repasar un poco también lo que se votó. Bueno, vos bien lo decías, la ley que modifica, o en realidad la modificación a la ley de glaciares es básicamente la modificación a la ley 26.639, ley de glaciares claramente, que tiene el objetivo principal desde su aprobación en el 2010, que es básicamente lo que dice el texto en su artículo 1, la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Importante también sumar esta palabra. Nosotros un poco lo mencionábamos recién porque dentro de las definiciones decíamos que, por ejemplo, los diputados del MID estaban solicitando quitar la palabra glaciar o glaciares dentro del articulado, del artículo 3 puntualmente. El objetivo era que las provincias no tuvieran tanto poder en la definición del inventario, ¿no? Claro, ese es uno de los puntos importantes. Y acá vamos a repasar justamente todos esos aspectos porque, a ver, el punto principal, vamos a ir a la siguiente placa, tiene que ver con un aspecto que se repasó, se comentó, se debatió y también se pudo escuchar a través de muchos protagonistas de distintas provincias y también del secretario de Minería, ¿no? Lucero, que estuvo presente. Fíjense, con la aprobación quedan justamente bajo protección estricta formaciones que demuestren un aporte hídrico relevante y verificable. Que acá, en esta parte exacta de lo que dice la modificación del proyecto, nos quedamos con la palabra relevante, porque la gran pregunta es cuál es el criterio o cuál será el criterio para remarcar o reconocer un aporte hídrico relevante, ¿no? Dentro de lo que es un texto bastante sencillo, hay que decirlo, porque son pocos artículos, son 8 en total. Verificable sí lo podemos decir, porque verificable estamos hablando de estudios técnicos, ambientales, científicos. O sea, si lo que está alrededor de glaciar, el escombro, la roca con hielo, no el glaciar en sí, esto es importante aclararlo, porque por ahí a veces, con intención o no, se planteaba de que se puede perforar el glaciar y hacer minería ahí. Claro. Eso no, eso sigue prohibido. Sí. Sigue prohibido como está prohibido en el texto de la ley de presupuestos mínimos, que sigue vigente. Exactamente. Se eliminó. Entonces, lo que está alrededor es lo que
hoy estaba protegido, deja de estarlo porque ahora la posibilidad de que esa franja de la zona glaciar sea o no un recurso hídrico, la va a evaluar cada provincia. Sí, exactamente. Ese es el gran debate de lo que escuchamos ayer. Sí. Hay quienes dicen, bueno, si lo evalúa cada provincia, colisiona con el artículo 41 de la Constitución que dice que los presupuestos mínimos de glaciares o de todo, de ambientales, lo tiene que hacer el Congreso. Y quienes aprobaron esta ley dice, error, porque los glaciares siguen protegidos, ahora el resto de los recursos siguen en manos de las provincias, como dice el 124 de la Constitución. Exacto, y que ahora traje justamente los dos artículos para que los repasemos. ¿Cómo? Te spoileé todo. No, está bien, es un pequeño anticipo. Una cosa es decirlo, que las palabras a veces se las lleva el viento, y otra cosa es tenerlo justamente. O sea, si no decía nada, lo mismo. No era lo mismo exactamente, pero a veces está bueno también remarcarlo para que se pueda observar y hacer la lectura propia y entenderlo, interpretarlo. La aclaratoria, claro. Me parece que me la va a hacer, en el cierre del programa me parece que me la va a hacer de nuevo la pregunta. O sea, es que ella escucha todas, sí. Y todo, escucha todos los discursos. Todos los discursos. Todos. Absolutamente todos los discursos. Hace 10 años. Uno de los últimos discursos de una de las diputadas de una provincia minera usó esa palabra. Claro, exactamente. Ninguna ley ambiental, la reforma de las leyes, de Fernanda Ávila de Catamarca, las reformas de las leyes ambientales no tienen que ser regresivas, sino que pueden ser aclaratorias. Y ese concepto le quedó a Vero y lo está repitiendo de las 8 de la mañana de hoy. Y después escuché a muchos que hablaban de que en realidad es desregulatoria. Que esos son la oposición. La oposición. Que se desregula la protección. Pero por lo que estoy viendo acá, sí, sigamos, la verdad, porque te estamos interrumpiendo. Sí. No dormimos, entonces claro, si no hablamos tenemos miedo. Pero totalmente, me parece muy bien, muy bien. Más temprano. Y hay sesión en el Senado, pasa todo el tiempo. Y esta es una, ¿sabés que esta placa precisamente es un poco lo más importante, el corazón en esto de si es desregulatoria o si es aclaratoria? Porque el Gobierno Nacional hizo hincapié a través justamente del secretario Lucero de lo que implica este estudio técnico, ¿no? Técnico-científico, que sea obviamente... Secretario de Minería, claro. Sí, secretario de Minería, exactamente. Para lo que es básicamente el estudio preciso ambiental, pero que al mismo tiempo sea técnico y científico. ¿Para qué técnico y científico? Bueno, para comprobar esto que vos mencionabas recién. Si de todo esto que está en el inventario realmente hay recursos hídricos que deban ser preservados, cuáles no, porque tiene que tener una actualización y un estudio concreto y completo. Vamos a ver en la placa para completar justamente lo que dice. Ahí está. Fíjense, formación que demuestren un aporte hídrico relevante y verificable, que remarcamos, hay que ver el debate que va a traer la palabra relevante, porque técnicamente da para abrir el abanico en este sentido. Se harán estudios de impacto ambiental técnico-científico, que es lo que decíamos recién, para ver el valor estratégico de glaciares o geoformas periglaciares. No lo digo yo, sino que lo dijo el propio secretario de Minería, Lucero, el martes en la Comisión Conjunta de Recursos Humanos y Ambiente Humano, y también junto con Asuntos Constitucionales. Recursos naturales. Sí, exactamente. No sé qué dije, pero... Recursos humanos. Perdón, recursos naturales y... exactamente. No te pagaron algún trabajo, por eso. Acá el de recursos. Vamos más fácil con la de justamente recursos naturales y la de asuntos constitucionales. Cerrar los recursos naturales. Sí, porque es más larga. Preservación del ambiente humano, ahí está. Ahora sí. Junto con asuntos constitucionales, esto decía el secretario de Minería, Lucero, en referencia a este tema. Y el artículo 3 bis, que es muy importante porque esta ley también, este proyecto ha sido atacado como regresivo, y hemos tenido la mayor precaución al redactarlo en el Poder Ejecutivo de que no fuese así, de que no fuese regresivo, y entonces hemos establecido el principio de que mientras no se pruebe lo contrario, todo glaciar y geoforma periglaciar inventariada es una reserva estratégica de recurso hídrico, hasta que se pruebe lo contrario. Hoy no se puede probar lo contrario, hoy queremos que la ciencia permita afirmar o negar que eso es una reserva hídrica y que tiene un valor estratégico. Bueno,
Muy interesante el concepto de hasta que se demuestre lo contrario. Y lo que remarcó Lucero en esta comisión es básicamente que hoy, como está la legislación, y acá es donde se entra en este debate, me da la impresión de desregulatoria o aclaratoria, es porque él dice, hoy no se puede comprobar si realmente son o no recursos hídricos que deben ser preservados. ¿Por qué? Porque la ley básicamente hace que se preserve, por eso son los presupuestos mínimos para la preservación y el cuidado de todo lo que hoy está en el inventario, de glaciares y de las zonas periglaciales. Por eso el Gobierno Nacional hace justamente esta aclaración y con estos estudios lo que pretende es ver realmente cuáles son las zonas en las cuales se puede ejercer la actividad extractiva y cuáles no. Sí, es importante, no, Lucero, para escucharlo el otro día, él planteaba, hay muchos informes que dicen la cantidad de glaciares que hay en las montañas es, no sé, el 0,3% de la montaña. Ahora, ¿qué es periglaciar? Y se puede hacer todo lo demás. Porque si se puede identificar a partir de paredes de agua o rocas con hielo, se puede identificar cualquier otro objeto como periglaciar. El punto, y acá me parece que es otro de los grandes temas que ayer, por lo menos a mí me dejó el debate y también me dejó las audiencias, que quien lo va a determinar en última instancia va a ser la justicia. Porque la justicia va a definir si se respetan o no estos artículos de la Constitución. Esto va a ser inevitablemente el desenlace. Y ahí es donde el peronismo dice, ojo, que en la anterior ley logramos que la Corte termine teniendo un fallo a favor, ¿no? Y inmediatamente en la jornada de hoy empezaron a presentarse las primeras medidas judiciales o pedidos judiciales, ¿no? Hoy dio una conferencia el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Silioto, anunciando que justamente su provincia presentó un amparo de medio ambiente colectivo. Digamos, claro. Ya hay la repercusión. Va a intervenir seguramente la justicia federal de La Pampa. Recordemos que La Pampa tiene un tema muy sensible con falta de agua en una zona de su provincia y bueno, considera que esta situación también podría llegar a perjudicar el territorio pampeano. Y otra cosa que dejo en la mesa, que me decían, San Juan modificará su ley actual respecto a la minería, porque me decían que era mucho más exigente que incluso la legislación nacional. Bueno, lo que pasa es que son trabajos distintos. Ahí donde San Juan, imagino yo, me pongo tanto a escucharlo borrego, pero decir, son cosas distintas. Una cosa es proteger un glaciar, otra cosa es proteger un área montañosa. Los requisitos también para explotar minas. Es que no se puede explotar el glaciar y lo otro se puede explotar en tanto y en cuanto no sea parte de un recurso hídrico. Acá me parece el punto es que lo que puede pasar en algún momento es que por ahí algún gobernador tome una parte como no recurso hídrico y alguien compruebe lo contrario y lo lleve a la justicia. Ahora hay que comprobarlo, hay que tener, porque también otro debate que hubo ayer es que muchos opositores a esta ley decían no puede ser que las provincias estén a cargo de controlar cada zona si es recurso hídrico o no. La respuesta que tuvieron de parte de representantes de provincias de la cordillera. O sea, ¿quién se creen para decir que yo no puedo controlar eso? De hecho, esto se escuchó en el Senado también. El tema es que después va a terminar siendo un conflicto de intereses entre provincias. Exacto. Ahora, en el Senado, ¿qué decían parte del oficialismo también? Explotaciones del medio ambiente, explotaciones del recurso natural, se hacen todos los días en Argentina. Cuando sembrás, explotás un recurso natural y lo que haces es modificar un estado del medio ambiente. Lo dijo la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Burri. Casi ninguna tiene estudio ambiental previo. Bueno, vas por los campos, un estudio ambiental antes de sembrar acá. Y casi todas tienen impacto ambiental, muchísimo impacto ambiental. Obviamente tiene beneficio, como también tiene beneficio sacar minerales o petróleo de las provincias de cordillera. Entonces, ahí también se va a tener que medir cuánto se puede acusar a una inversión en un rubro y no en otro, ¿no? Y después también está la serie de estándares a las cuales Argentina adhirió, que acá es una pregunta que me hago abiertamente, que seguramente vaya a tener una respuesta. Porque la Argentina adhirió en el 2016 al HMS, que es básicamente una serie de estándares que se aplicó en Canadá a partir del 2004, en donde esos estándares tienen protocolos HMS básicamente hacia una minería sustentable.
Y hay que ver ahora, en esto de la dependencia de las provincias, si están obligadas también a cumplir esos estándares. Claro, como dueños de sus recursos naturales siempre estuvieron obligados. Entiendo que sí. De hecho, en ese caso esos estándares están pensados para las provincias. Están porque pensados, las provincias son las que definen qué recurso natural se explota. En tal caso, lo que tienen esos estándares es que cumplir con la ley que protege a los glaciares. Pero lo tienen que cumplir los estándares, no las provincias. Sí. Bueno, En ahora caso, vamos a tener una nueva embajadora. Vamos a tener una nueva embajadora en Canadá. Está por aprobar en el Senado. ¿Ya se aprobó no? No, ¿Están en no, eso? Están justamente ahora están debatiendo el pliego. No todavía. ¿Te falta? Me Bueno, falta. Tengo un par de testimonios. Dale. Exactamente. Bueno, vamos rápido entonces a hacer el repaso de este proyecto que te decía también había traído los artículos 41 y 124 para repasar básicamente, que son los que se mencionaron, inclusive donde el gobierno nacional entiende que se puede sostener para aplicar esta modificación ante estos dos artículos de la Constitución Nacional. Bueno, lo que decíamos, las provincias serán quienes tengan la competencia para decidir básicamente esta actividad extractiva en lugares donde se lo permitan los estudios técnicos científicos, el inventario y monitoreo del estado de los glaciares y de las geoformas periglaciares será realizado, como hasta ahora, por el IANIGLA, importante también remarcarlo, que sigue teniendo esta competencia en colaboración con la Autoridad Nacional de Aplicación, que veremos en definitiva también cómo trabaja de manera mancomunada con las provincias. Y ahora sí, lo que decíamos, artículos 41 de la Constitución Nacional. En resumidas cuentas, habla de todos los habitantes deben gozar del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo, en resumidas cuentas. Y el artículo 124, que es el que vamos a ver en la siguiente placa, y con esto terminamos, Mauri, es el que habla un poco más de la dependencia de los recursos para las provincias. Dice que establece que las provincias tienen dominio originario de sus recursos y pueden crear regiones para el desarrollo económico y social. Remarcamos económico, importante también. También les permite celebrar convenios internacionales siempre que no afecten la política exterior o las facultades federales con conocimiento del Congreso. Esto es lo que dice el artículo 124. Perfecto, Gonza, impecable. Esto es una placa de colección, creo yo, para quien quiere saber cómo fue la ley de glaciares. Pero es importante ir a los testimonios y a los tantos oradores que tuvimos en estos días sobre lo que fue esta reforma de la ley de glaciares. El diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, esto decía. Yo creo que es una ley que va a ser judicializada, no tengamos ninguna duda. Ya la Corte Suprema de Justicia estableció en un caso de la Barry que el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla el derecho a un ambiente sano, tiene preeminencia sobre las decisiones provinciales. O sea, el límite es la ley nacional. Nunca puede ser menos protección al sector, a los glaciares y a los territorios periglaciares. Pero aparte, yo pregunto, el derecho al agua es un derecho de todos los argentinos, no de los que viven en una provincia que tiene un glaciar, donde nace un río que después pasa por 4 provincias. Por ejemplo, el río Negro nace producto del río Neuquén y del río Limay, que nacen de glaciares y de sectores periglaciares. Por ejemplo, el río Limay nace en el lago Nahuel Huapi, que el lago nace de un glaciar. Y ese río, el Limay, atraviesa la provincia de Río Negro, la provincia del Neuquén, ¿no? Y viene y se fusiona con el río Neuquén y crean el río Negro, que llega hasta La Pampa. O sea, ¿se dan cuenta que solo no es una cuestión que deben decidir las provincias cordilleranas que tienen glaciares? La Pampa tiene litigios, la provincia de La Pampa tiene litigios
muy fuertes con la provincia de Mendoza por la cuestión del agua. El agua es de todos, el agua es la vida de las personas. Han funcionado con una ley, nos quieren hacer funcionar con una ley que va en contra del principio de la Constitución, pero inclusive el padre del actual presidente de la Cámara, el padre de Martín Menem, Eduardo Menem, ha escrito sobre esto, fomentando el federalismo provincial, pero siempre diciendo que la ley nacional es la que debe marcar el piso y de ahí nunca menos. Escuchábamos a Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, hablar sobre la reforma de la ley de glaciares, y otro testimonio que consiguió la producción de Diputados TV es el de diputado de La Libertad Avanza, Guillermo Montenegro. Esto decía. Bueno, lo más importante es escuchar todas las voces, eso es fundamental, porque estamos en un tema que es muy sensible. Y también lo más importante en el día de hoy es que creo que esta va a ser una ley que va a poner en marcha la minería en la Argentina, que va a generar desarrollo, puestos de trabajo y por supuesto muchísimas inversiones, y eso es lo más importante. Las provincias son las más interesadas en el desarrollo de esta ley, porque por supuesto para ellas va a ser un cambio profundo en la inversión y en los puestos de trabajo, acorde a lo que necesita el mundo y a lo que sucede en otros países que hoy en día se han desarrollado gracias a las inversiones y al desarrollo que trae la minería. Pero absolutamente nadie está en contra ni del cuidado del medio ambiente, todo lo contrario, ni del respeto a las provincias y a la gente. Acá lo más importante es ver incluso los modelos de otros países que pueden tener un equilibrio entre sus recursos y el medio ambiente. Escuchábamos a Guillermo Montenegro, dos testimonios que se obtuvieron en la previa de una sesión en la que durante 12 horas hubo voces a favor y voces en contra de la reforma de la ley de glaciares, finalmente sancionada con 137 votos a favor, 111 en contra, 3 abstenciones, un proyecto que ya es ley. Y ahora a otra cosa, ahora sigue el que quiere hacer un planteo judicial, como decía Vero, que ya hay uno en La Pampa. Bueno, definirá la justicia, el Congreso ya actuó. Solo se puede objetar la constitucionalidad de una ley. Nadie puede decir si a la ley le gusta o no le gusta, eso ya lo dijeron los legisladores. Por lo pronto, una tarea terminada, y todos los proyectos que envió el presidente Javier Milei en diciembre ya fueron sancionados. Vero, gracias por esta hora tan difícil para ambos. De nada, Mauri. Mañana te prometo que venimos con más luces y vamos a dar los anticipos de la semana que viene, porque obviamente continúa la tarea parlamentaria. Gonza, gracias también. Un placer, Mauri, como siempre. Gracias a ustedes también. Hasta mañana de vuelta a las 13 acá en La Bancada.